En el corazón del Pirineo aragonés se encuentra Cerler, un pequeño pueblo de montaña rodeado de majestuosos paisajes alpinos y donde tiene una de sus residencias el Ratoncito Pérez. Pues seguimos por el norte de Huesca. Estamos en Cerler, un pueblecito de montaña cuyo origen se remonta a hace más de 1000 años. Y que tiene la curiosidad de que es el pueblo más alto de todo el Pirineo aragonés. Ahora mismo estamos a 1540 metros de altura sobre el mar. Eso es, durante toda su historia aquí se ha dedicado a la agricultura y a la ganadería y ahora mismo además también tienen una estación de esquí alpino. Y como decimos en otras ocasiones, venir en épocas donde normalmente la gente no viene tiene sus ventajas. El pueblo está solo para nosotros. En pleno centro de Cerler está la Casa Cornell, uno de los edificios más antiguos de la villa que data del siglo XII y que actualmente es un hotel. Tiene otra entrada por la calle de arriba a la que se llega en un par de minutos. Como veis, aquí también hay un parking que no se ve desde abajo, así que si venís un fin de semana con mucha afluencia, es un buen sitio para dejar el coche. Por cierto, esta es la otra entrada, que al final nos liamos con otros menesteres y no os la enseño. Volvemos hacia atrás a callejear un poco, y aunque alguna de estas viviendas se ve que están reformadas, lo han hecho de tal manera para que sigas sintiendo que viajas al pasado. Y hablando de pasado, hemos llegado hasta la plaza de la iglesia, donde está situado el edificio más antiguo de Cerler, la parroquia de San Lorenzo, que data del siglo XI y que fue reformada en el siglo XVII. En la pared de la iglesia encontraréis las miniaturas de 10 puertas antiguas que podréis ver en Cerler, y si vais con los peques de la casa, quizá pueda ser una buena actividad encontrarlas todas. Pero sin duda alguna, lo que más les va a gustar a los peques es visitar una de las casas del Ratoncito Pérez. Y aunque no estaba en casa y no le pudimos saludar, nos llevamos un bonito recuerdo inmortalizando este momento con nuestras ratitas viajeras. Aún no os vayáis, que nuestra visita no termina aquí. Nos queda un lugar tradicional que aún no hemos visto y se encuentra en la otra punta del pueblo, así que vamos hacia allá. Imaginad vivir aquí, salir a la ventana recién despertados y tener estas vistas. Después del paseo donde disfrutamos de la arquitectura de Cerler, llegamos a nuestro último destino, el lavadero. No es muy antiguo, ya que es del siglo pasado y además está reformado, pero estos lugares que han formado parte de la vida cotidiana de la mayoría de pueblos de España tienen un encanto especial, no me lo podéis negar. Y hasta aquí hemos llegado. Hay alguna cosita más en el pueblo, como los grifos de sus fuentes o la decoración de alguna casa, pero esas cosas las dejo para que las descubráis vosotros mismos cuando vengáis. Y como siempre, espero que os haya gustado este pueblo y si queréis más, suscribíos. ¡Hasta la próxima!